Teorías del pensamiento complejo. Introducción. En el ámbito de la educación y la ciencia, dos teorías han marcado un antes y un después en la forma en que entendemos el conocimiento: el planteamiento paradigmático de Thomas Kuhn y los principios del pensamiento complejo de Edgar Morin. Ambas teorías, aunque diferentes en su enfoque, comparten un interés profundo por entender cómo evoluciona el conocimiento y cómo podemos aplicarlos en contextos educativos. El objetivo de este video es realizar un análisis comparativo entre las teorías de Kuhn y Morin, estableciendo sus semejanzas y diferencias y vinculándolas con proyectos de investigación educativa, como el desarrollo de competencias docentes en la enseñanza de las ciencias naturales. A través de este análisis buscamos ofrecer herramientas teóricas que inspiren nuevas formas de enseñar y aprender. En el planteamiento paradigmático de Thomas Kuhn, comencemos con este planteamiento en su obra La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn propone que el avance de la ciencia no es lineal, sino que ocurre a través de cambios bruscos llamados revoluciones científicas. Estos cambios suceden cuando un paradigma dominante, es decir, un conjunto de teorías y métodos aceptados por la comunidad científica, es reemplazada por otro debido a anomalías que no pueden ser explicadas dentro del marco existente. Kuhn introduce conceptos clave como ciencia normal, crisis paradigmática y revolución científica. Para él, el conocimiento no es acumulativo, sino que está sujeto a transformaciones radicales que definen cómo entendemos el mundo. En el contexto de la educación, el enfoque de Kuhn puede aplicarse para entender cómo los cambios en los paradigmas educativos, cómo la adopción de nuevas metodologías o tecnologías pueden transformar las prácticas docentes. Por ejemplo, el cambio de un enfoque tradicional basado en la memorización a un enfoque constructivista que fomente el aprendizaje activo y significativo en los estudiantes. Por otro lado, Edgar Morin, en su obra La introducción del pensamiento complejo, propone un enfoque en que desafía la simplificación y el reduccionismo en la ciencia y la educación. Morin argumenta que la realidad es intrínsecamente compleja y que para comprenderla, debemos adoptar un pensamiento que integre diferentes disciplinas y perspectivas. Los principios del pensamiento complejo incluyen la interdisciplinaridad, la retroalimentación y la incertidumbre. Morin nos invita a ver el conocimiento no como algo estático, sino como un proceso dinámico y en constante evolución, donde el observador es parte integral del sistema que estudia. En el ámbito educativo, el pensamiento complejo de Morin es especialmente útil para enseñar estrategias de enseñanza que fomente el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes. Por ejemplo, un docente de ciencias naturales podría combinar conocimientos de biología, química y física en un solo proyecto interdisciplinario, donde los estudiantes exploren temas como el ciclo del agua o la fotosíntesis desde múltiples perspectivas. Ahora bien, ¿cómo se comparan estas dos teorías? Para responder esta pregunta, establecemos tres criterios de comparación: enfoque metodológico, relación sujeto-objeto y aplicación en la educación. Con relación al enfoque metodológico, en primer lugar, el enfoque metodológico de Kuhn se centra en los cambios bruscos y revolucionarios en la ciencia, en el contexto educativo. Esto podría traducirse en la adopción de nuevos paradigmas pedagógicos como el aprendizaje basado en proyectos o el uso de tecnologías digitales. En el enfoque de Kuhn nos ayuda a entender cómo los cambios en los paradigmas educativos, cómo la integración de las TIC en el aula pueden transformar las prácticas docentes,
Por ejemplo, la adopción de un nuevo paradigma, como el aprendizaje basado en proyectos, puede requerir un cambio radical en la forma como los docentes enseñan. En una escuela, los docentes de ciencias naturales han enseñado durante años con un enfoque tradicional, basado en la memorización de conceptos y la repetición de experimentos estándar. Sin embargo, con el tiempo los resultados de los estudiantes han comenzado a disminuir y la motivación en el aula ha bajado. Esto representa una crisis paradigmática donde el enfoque tradicional ya no funciona como antes. Para superar esta crisis, la escuela decide adoptar un nuevo paradigma, el paradigma basado en proyectos ABP. Este cambio no es gradual, sino un salto brusco hacia una nueva forma de enseñar. Por ejemplo, en lugar de explicar el ciclo del agua, los docentes ahora guían a los estudiantes en un proyecto donde investigan cómo el agua se mueve en su comunidad local, identifican problemas de contaminación y proponen soluciones prácticas. En este nuevo enfoque no solo transforman las prácticas docentes, sino también el aprendizaje activo y significativo en los estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos reales. Así, el cambio paradigmático no solo actualiza la enseñanza, sino que también revitaliza el interés de los estudiantes por las ciencias naturales. Por otro lado, Morin enfatiza la interconexión y la dinámica constante en los sistemas. Desde esta perspectiva, la mejora de las competencias docentes no sería un cambio brusco, sino un proceso continuo que integra diferentes disciplinas y contextos. En la relación sujeto-objeto, en segundo lugar, la relación sujeto-objeto de Kuhn separa al observador del objeto de estudio. Es decir, el docente y el conocimiento científico son entidades distintas. Esto implica que los docentes deben adaptarse a los cambios en los paradigmas científicos sin influir en ellos. En contraste, Morin integra al observador como parte del sistema, reconociendo que su perspectiva influye en el conocimiento. Esto significa que los docentes no solo transmiten conocimiento, sino que también lo construyen y transforman a través de las prácticas educativas. Un ejemplo, imaginémonos que un docente de ciencias naturales está enseñando el tema del ciclo del agua desde el enfoque de Morin. El docente no solo se limitaría a explicar el ciclo del agua como un proceso aislado, sino que lo integra con otras disciplinas y contextos. Ejemplo, en biología podría explicar cómo el agua es esencial para los seres vivos y cómo afecta a los ecosistemas. En química podría analizar la composición del agua y su importancia en las reacciones químicas. En física podría explicar los cambios de estado de agua sólido, líquido, gaseoso y los procesos de evaporación y condensación. En geografía podría relacionar el ciclo del agua con los patrones climáticos y distribuciones de los recursos hídricos en el planeta. Además, el docente podría fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes, proponiendo actividades como proyectos interdisciplinarios. Los estudiantes podrían investigar cómo el ciclo del agua afecta a su comunidad local y proponer soluciones para problemas como escasez del agua. Se pueden presentar también debates, podrían discutir temas como el impacto de la contaminación en el ciclo del agua y cómo las acciones humanas afectan este proceso natural. Este enfoque no solo enriquece el aprendizaje de los estudiantes, sino que también les ayuda a ver las conexiones entre las diferentes áreas del conocimiento, fomentando una comprensión más profunda y holística del mundo que los rodea. En la aplicación de la educación, en cuanto a la aplicación, con el planteamiento de Kuhn,
puede aplicarse para entender cómo los cambios en los paradigmas científicos afectan los currículos educativos. Por ejemplo, la adopción de un nuevo paradigma, como vimos en el ejemplo anterior con la adopción de los proyectos en el aula. Por su parte, el pensamiento complejo de Morin es útil para diseñar metodologías de enseñanza que fomenten el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes. Esto es especialmente relevante en la enseñanza de las ciencias naturales, donde los temas suelen ser interdisciplinarios y requieren un enfoque holístico. A manera de conclusión y reflexión finales, tanto el planteamiento paradigmático de Kuhn como los principios del pensamiento complejo de Morin ofrecen herramientas valiosas para repensar la educación. Kuhn nos recuerda que el conocimiento está en constante evolución y que debemos estar preparados para adaptarnos a cambios. Morin, por su parte, nos invita a adoptar un enfoque más integrador y dinámico, reconociendo la incertidumbre y la interconexión de los sistemas. En el contexto de la investigación educativa, estas teorías permiten desarrollar enfoques que no solo actualizan los contenidos científicos, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la innovación y la curiosidad en los estudiantes. Esto es esencial para preparar las nuevas generaciones para los desafíos del siglo XXI.